Voy a compartirles cuando vamos a comenzar, en este momento, cuando ya son las 6 y 7 de la noche, vamos a compartir y vamos a iniciar. No voy a poder verlos porque voy a poner pantalla completa, así que ante cualquier solicitud les agradezco pues me puedan interrumpir. De lo contrario, les agradezco enormemente si pueden conservar su micrófono cerrado. Como les decía, en el ámbito académico, los textos o la producción escrita normalmente va desde los ensayos, pasa por análisis, es decir, reflexiones que se hacen alusivas en función de alguna temática, y posteriormente están las producciones que son propias en la ruta investigativa. De allí que tanto la formulación como la ejecución de distintas propuestas se base en textos académicos. En función de esta dinámica, la universidad adopta un mecanismo de procedimientos para poder de alguna manera validar el que pasemos de textos comunes, de textos personales, a textos que serían textos académicos. En particular, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en nuestras sedes, Cúcuta, Ocaña y Tibú, así como el resto de la vicerrectoría y en sí todas las rectorías que a nivel nacional nos conforman, han puesto de manifiesto la adopción de estas normas, denominadas normas o abreviadas normas APA. Ahora bien, ¿qué son las normas APA? Bueno, pues evidentemente esto se constituye como un conjunto de normas que permiten comunicar de manera ordenada, pero también sistemática, la información en la cual nos apoyamos para evaluar no solamente los trabajos académicos, investigativos, sino de cualquier otra índole o naturaleza proveniente de otras fuentes documentales y autores. Las normas corresponden a un estilo determinado de acuerdo con el área de estudio o de conocimiento, y valga repetir que también están asociadas a los textos académicos. Son asumidas para poder diferenciar un texto personal de un texto académico. Esta referencia de esta denominación la podemos conseguir precisamente en el postulado de American Psychological Association, que es precisamente la abreviatura de estas normas. Las cuales vamos a mirar en este momento están ajustadas a la versión 6. Ahora, ¿hay otras normas diferentes a estas? Sí, por supuesto que sí. Entre ellas podemos anunciar que tenemos las normas de Vancouver, que son específicamente las que son asumidas para los textos académicos revelados por las áreas de la ciencia de la salud. Tenemos las normas IEE, que son para la elaboración de textos y de producciones en las áreas de ingeniería. Y tenemos las normas ICONTEC, que son en sí, todavía no tienen el estatus normativo, pero sí son una serie de reglas pensadas para realizar trabajos escritos, ensayos, investigaciones y todo tipo de trabajos académicos, sobre todo en carreras técnicas, en carreras técnicas y operativas. ¿Por qué es importante citar y referenciar? Bueno, creo que aquí hay una lista que es importante que valoremos. La primera de ellas, de por qué es importante citar y referenciar, es porque fundamenta una investigación o un trabajo científico. Este es el primer criterio que nos diferencia de cualquier escrito personal o a manera opinativa. Realmente citar y referenciar hace que se fundamente el escrito académico.
Por otro lado, citar y referenciar es importante porque permite proteger los derechos de autor. Cuando hacemos un texto escrito, un texto académico, este texto académico está sustentado desde la citación de fuentes o primarias o secundarias, pero eso hace posible que la buena citación, la correspondiente citación, también vele por la protección de los derechos de esos autores que a su vez están apoyando nuestra propia construcción, pero que tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos con un criterio ético para poder respetar su autoría. ¿Por qué es importante citar y referenciar? Porque demuestra el trabajo y el respeto por el trabajo de los otros y reconoce el valor que estos tienen en la construcción de nuestras propias ideas. Permite además a los lectores ubicar las fuentes que se consultaron y ampliaron de manera de que pudieron ampliar el conocimiento sobre este tema. Y por supuesto, finalmente, porque es importante citar y referenciar, porque refleja la seriedad de lo que somos académicamente. Es decir, cuando pasamos y transitamos por la formación profesional, las construcciones y las producciones en las cuales participamos o somos autores, nos van definiendo también académicamente. Muchas de estas producciones, de las cuales también participaremos, van a ser parte del soporte que revelará la calificación y la cualificación de su propio camino académico. Entonces, a esto es a lo que hace referencia este último criterio. Es importante en este punto que podamos mirar de nuevo qué es una cita bibliográfica. Y tomado esto de este sitio web que habla de referencia a términos y personal y cita, podemos definir que una cita, también llamada citación, es un fragmento de una expresión humana, a menudo escrita u oral, que ha sido insertada en otra expresión humana. ¿Esto qué quiere decir? Que la cita debe ir acompañada de la mención de la fuente consultada. Un ejemplo claro de hacer una cita bibliográfica es, por ejemplo, la que ustedes pueden valorar allí. Tenemos en este caso la inserción de una cita. Esta cita, como es menor de 40 palabras, va entre comillas, como pueden ver. Y luego aparece con un seguido de la citación, aparece entre paréntesis el apellido del autor al que estamos citando, seguido del año de la publicación y, muy importante, el número de la página de donde obtuvimos esta citación. Esto al interior del texto es la manera más escueta de cómo se puede hacer una citación. Ahora, inmediatamente nosotros como ejercicio deberíamos hacer de inmediato su referencia. La referencia va al final del texto académico y, como pueden ver, los datos básicos de Restrepo se pueden expresar de esa manera. En este caso, el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación. Aquí, como hace alusión a que es un libro de donde fue tomado, el título de la obra va en cursiva. Luego, con un punto y seguido, aparece el país o la ciudad de donde es la obra, y seguido con 2 puntos es indicativo de que lo que viene es la editorial. En este caso, la editorial es Norma. En este paso, vamos ahora a poder repasar cuáles son las citas que nos acepta APA. La primera es llamada cita directa textual o breve. Esta cita directa textual breve es cuando la citación tiene menos de 40 palabras. Se incorpora dentro del escrito y va, como acabamos de ver en el ejemplo, va entre comillas. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede utilizar este tipo de citación directa. En el primer ejemplo podemos ver el extracto referenciado dentro del texto académico, el cual, como ustedes pueden ver, va entre comillas.
seguido de la citación, entre paréntesis, adecuamos los datos que vienen o que son tomados de la referencia. En este caso es de un nombre corporativo. Recordemos que la FAO, como lo conocemos, realmente son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Si es la primera vez que en el texto académico vamos a citar a esta fuente, la tenemos que citar como aparece aquí, es decir, la vamos a citar con su nombre completo. Y luego, entre corchete, vamos a citar las siglas. Seguido va el año de la publicación y seguido va el número de la página donde se hizo el extracto. Y luego cierro el paréntesis. Un segundo ejemplo de una cita directa, textual o breve, es el mismo, lo podemos ver, es una cita menor de 40 palabras, la cual me traigo tal cual como aparece en el extracto. Sé que es una cita textual directa y que el indicativo de que es menor de 40 palabras es porque va a ir entre comillas y seguido de la cita voy a poner entre paréntesis los datos de la autoría de esa citación. En este caso, la autoría es un documento de la Presidencia de la República, pero como es un documento ministerial, lo utilizo como Colombia.Presidencia de la República para identificar que es el autor, seguido del año de la publicación, que es el 2013, y seguido la página de ese documento, que es el que estoy referenciando. Y cierro el paréntesis. Tenemos la cita directa textual extensa. ¿A qué hace referencia esta cita? Esta cita es cuando su extensión es mayor de 40 palabras. En este caso, las normas APAS me indican que esta citación voy a omitir las comillas, ¿sí? Y se deja como un texto independiente. ¿Qué voy a tener en cuenta para poder hacer esta cita en bloque? Primero que la voy a dejar en el texto, o sea, es decir, la voy a sacar del texto que estoy redactando, porque si es mayor de 40 palabras, tiene que aparecer como un texto independiente. Debo dejar el margen izquierdo más extenso que el resto del texto. Es decir, tengo identificado el margen izquierdo, ¿sí? Y el margen derecho lo dejo, es decir, solamente identifico el margen izquierdo. En ese sentido, ahí vemos el ejemplo. Cuando vengo en la redacción en el texto académico, que es lo que ustedes ven en la primera línea, hay 3 puntos suspensivos que me indican en el ejemplo que esto viene de un párrafo. Los 3 puntos suspensivos para el ejemplo me indican eso. Voy cerrando el párrafo en el ejemplo donde dice se evidencia en el siguiente texto, pero puede decir cualquier otra frase o cualquier otra referencia que sea alusiva a que lo que viene es una cita, ¿sí? Para ello voy a identificarlo con 2 puntos y como pueden ver, la citación la he traído separada del resto del párrafo. Y la forma en que la voy a diferenciar de la cita breve, de la cita directa, menor de 40 palabras, es porque va a ir en bloques, pero no lleva comillas. Los datos al final de la cita sí van a seguir siendo los mismos, es decir, debo abrir un paréntesis seguido de cuando termina la cita, debo abrir un paréntesis, debo traerme, en este caso, el apellido del autor o de los autores, o el nombre corporativo, si es que lo estoy utilizando, si esa es la fuente, seguido con una coma del año de la publicación y muy importante, como es una cita textual, debo traerme el número de la página de donde lo estoy tomando. Y cierro el paréntesis.
Hasta ahora, ¿cómo lo ven? ¿Sí lo entienden? Sí, señora. Perfecto. Seguimos entonces con una tercera forma de las citas según como nos lo indican las normas APA. Una tercera forma de hacer citaciones es la que hemos llamado citas indirectas o paráfrasis, ¿sí? Citas por paráfrasis. En estas citas es la que se hace mención a las ideas del autor con las palabras de quien realiza el trabajo y no se usan las comillas. Es decir, yo estoy produciendo mi texto escrito y voy a una fuente primaria. En esa fuente primaria hay un extracto que me interesa traer para apoyar o argumentar parte de lo que yo estoy produciendo, pero quiero hacerlo por la vía de la cita indirecta. En atención a ello, voy a identificar que es una cita indirecta porque la manera como lo voy a hacer es que me voy a traer voy a tratar de interpretar ese extracto que me interesa y lo voy a traer de manera que pueda preservar las ideas del autor, de la fuente que estoy utilizando, pero haciéndole a una adecuación sin que se pierda su consistencia en mi propio escrito. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? Lo voy a diferenciar porque esa cita no va a traer ni comillas, pero muy importante, tampoco trae el número de la página. Cuando es por paráfrasis, la cita no lleva ni comillas ni lleva la página. Ahí podemos ver 3 ejemplos de cómo se hace una cita por paráfrasis. Un primer estilo es que introduzco el apellido del autor del cual me voy a traer el extracto por parafraseo y seguido, entre paréntesis, solamente voy a ubicar el año de la publicación, de manera de que ese sea indicativo que lo que viene seguido de ello es una cita por paráfrasis. Y como pueden ver, no he leído la obra de Sánchez, pero seguramente para el ejemplo, aquí lo que se hizo fue que de eso que Sánchez está mencionando en su obra, el autor lo que hizo fue hacerle una interpretación para poder incorporar esas ideas en el propio párrafo que está produciendo. Otro estilo de poder hacer cita por paráfrasis es cuando en principio por la propia senda discursiva introduzco la citación por paráfrasis haciendo alusión primero al año, como es el caso como es el segundo ejemplo. Establezco, como ya se lo voy a leer, en 1988 quiere decir que ese es el año de la publicación de Stenberg, ¿sí? Entonces, no lleva paréntesis, sino simplemente hago alusión al año, al apellido del autor, y luego introduzco la idea de Stenberg que me interesa haber interpretado para ser incorporada como una cita por paráfrasis en mi texto. Y una tercera forma de hacer una citación por paráfrasis es cuando introduzco primero la citación por paráfrasis, es decir, primero me traigo las ideas del autor en un texto que me permita hacer esa incorporación y luego entenderá el lector de que es una cita por paráfrasis porque al final de la citación solo irá dentro del corchete, dentro del paréntesis solo irá el apellido del autor seguido del año de la publicación. Como pueden ver, no lleva página. Entonces, el punto focal de que es una cita por paráfrasis es que no lleva comillas y no lleva el número de la página. Ahora bien, otro mecanismo de hacer citación que también nos permite la norma APA es cuando nos traemos la cita de cita, que así lo dice el normativo, o lo que nosotros conocemos como citación de una cita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es esta definición? Es cuando se emplean fuentes secundarias de información. Es decir,
cuando se utiliza información que algún autor a su vez ha citado en su propio texto. En este caso vamos a ver unos ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver que es me traigo la cita, ¿sí? Me traigo la cita, como ustedes pueden ver, la cita no lleva comillas, y no lleva página. Me traigo la cita y entre paréntesis, entonces, lo primero que valido en el texto que me interesa, es decir, estoy leyendo el texto, el texto de Lazarus, el libro de Lazarus. Estoy leyendo el libro de Lazarus, cuya producción fue en 1982, ¿sí? Pero Lazarus, cuando estoy leyendo, me interesa mucho una cita que a su vez hizo Lazarus de Watson. Y cuando me di cuenta, la cita a la que se refiere Lázaro, Watson también tiene a su vez un año de su publicación. Entonces este sería el primer ejemplo. Entre paréntesis, si voy a utilizar esta forma, entonces sería Watson, el año de la citación que usó Watson dentro del texto de Lázaro, luego seguido con una coma especifico, citado en Lazarus, quiere decir que lo estoy citando en la obra de Lázaro, y especifico después de la coma el año de la publicación de la obra de Lázaro. Vamos con el segundo ejemplo, que es otra forma. Por favor, agradezco que cierren el micrófono, si no van a hacer alguna... Si no van a hacer alguna solicitud, por favor, cierren el micrófono. Sí, buenas noches. Una pregunta. Lucy. ¿Nos van a entregar esta grabación o los documentos en los correos? Yo creería que sí. ¿El material? Listo. Sí. Muchas gracias. Siempre a su orden. Continúo. El segundo ejemplo de la cita de cita, como lo especifica la norma APA, o lo que nosotros conocemos como citación de cita, es cuando establezco, estoy leyendo la obra de Martínez. Martínez, su obra es de 1982, pero lo que me interesa traerme de la obra de Martínez es un extracto que no es de Martínez, sino una cita que Martínez tiene de Mesa. Mesa 1955. Entonces, para traérmelo para mi trabajo, puedo usarlo de la siguiente manera. Especifico Mesa, 1955 y entre paréntesis digo citado en Martínez 1982. Cierro el paréntesis e incorporo la cita de Mesa. Y hay un tercer ejemplo o una tercera forma de hacer citación de cita. En este caso, estoy leyendo la obra de Robinson 2008. Pero dentro de la obra de Robinson 2008, lo que me interesa traerme citado es un extracto de Domínguez 2006. Entonces, una manera de poder hacer, otra manera de hacer citación es que lo puede introducir de esta forma. Domínguez, entre paréntesis 2006, cierro el paréntesis, citado por Robinson, vuelvo a abrir paréntesis, 2008, cierro el paréntesis e incorporo la citación que me interesa. En este punto, ya revisadas las distintas formas de hacer citación dentro de los textos, hay otra forma importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo
un texto académico. Estamos haciendo una producción y ello tiene que ver con el número de los autores que estamos citando dentro del texto, así como las formas cuando citamos la primera vez y cuando citamos el mismo autor u autores a partir, los volvemos a utilizar de una segunda vez en adelante. Como ustedes pueden ver en la descripción, tal como nos lo indican las normas APA, cuando nosotros incorporamos dentro de nuestro texto a la fuente de un solo autor, la primera vez que voy a citarlo en el texto, lo voy a citar solo con su primer apellido, ¿sí? De la segunda vez en adelante, lo debo seguir citando solo con su primer apellido. Cuando voy a citar una fuente en mi texto, pero son dos autores, voy a citarlos la primera vez con los primeros apellidos de cada uno de los dos autores y los voy a distinguir con una I. Es decir, como vemos en el ejemplo, están los apellidos de Hernández y Escobar. A partir de la segunda vez en adelante, debo seguir citándolos con su primer apellido. Cuando la citación de una fuente que me interesa es de 3 autores, la primera vez que los voy a citar el primer apellido de cada uno de los 3 autores. Y a partir de la segunda vez en adelante, solo voy a indicar el primer autor, como lo cité la primera vez, el primer apellido del primer autor, y le voy a dar seguido con la abreviatura et al, que significa otros. Lo mismo ocurre cuando son 4 autores. Cuando son 4 autores, la primera vez debo citar el primer apellido de cada uno de los 4 autores. Si los tengo que referir más de una vez, en lo seguido voy a citar el primer apellido del primer autor que hice en la primera citación, seguido de la abreviatura et al. Lo mismo ocurre cuando son 5 autores. Siempre irán los primeros apellidos de cada uno de los 5 autores. Y si los requiero volver a citar en una segunda vez en adelante, utilizaré el apellido del primero que cité y seguido de la abreviatura et al. Ahora bien, cuando la citación que voy a hacer tiene más de 6 autores, lo voy a hacer de una manera distinta. La primera vez que los voy a citar, solo voy a citar en el orden que aparezcan en la publicación que me voy a traer. Y en ese orden, como aparecen en la publicación, voy a tomar el primer apellido que aparezca. Y ese primer apellido es el que voy a citar la primera vez, seguido de la abreviatura et al. De igual manera, si los requiero citar una segunda vez en adelante, utilizaré la misma forma. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando son nombres corporativos identificados fácilmente a través de abreviaturas? Cuando las voy a utilizar la primera vez que voy a citar un nombre corporativo en mi texto, por ejemplo, Ministerio de Educación Nacional, que es tan común, que es fácilmente identificable, o en el ámbito de nosotros, como lo es MinCiencia, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la primera vez que vaya a citar
en el texto con un nombre corporativo, como lo vimos cuando en el ejemplo, ¿recuerdan? Recuerdan que vimos la FAO y cuando estaba citado, supusimos que era la primera vez. ¿Por qué? Porque vimos que la primera vez que fue citado, tuvieron que haberlo citado con el nombre completo. Lo están viendo, ¿verdad? Si requiero volver a citar el mismo nombre corporativo, en la segunda vez en adelante lo haré con la abreviatura. Ahora, cuando son nombres corporativos que no tienen abreviatura, la forma como los debo citar la primera y todas las veces que requiera usar la fuente, los debo citar con su nombre completo. Como vemos en el ejemplo, el nombre de la Universidad de Harvard. ¿Ok? Uniminuto es un nombre corporativo, que es la abreviatura de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo vaya a hacer referencia a Uniminuto, como es un nombre corporativo de fácil abreviatura, la primera vez que lo cite, ¿cómo lo voy a citar? ¿Quién me responde? Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ajá. Perfecto. ¿Y la segunda vez en adelante? Con la abreviatura. ¿Cuál es la abreviatura? Uniminuto. Uniminuto. Y siempre debe ir en mayúscula, por cierto. ¿Ok? Sí, señora. Siempre debe ir en mayúscula. Ok, perfecto. Muy bien, 20 puntos. Ok. En los últimos años, ¿sí? Las normas APA, en la medida en que ha venido avanzando sus versiones, ha hecho pues también una actualización de otras fuentes que en las primeras versiones no fueron consideradas porque las primeras versiones eran mucho más convencionales, es decir, teníamos una gama mucho más limitada a nivel de libros, capítulos de libros, artículos, ¿sí? Fuentes como periódicos, tesis, trabajos de grado, en fin, pero en las primeras versiones no estaban las fuentes electrónicas, ni ni tampoco las que ahora forman parte también de referencia para poder ser utilizadas académicamente, como son las redes sociales. Entonces, le vamos a dar un espacio, por supuesto, un poquito más adelante en relación con las citas electrónicas, pero vamos en este momento a reconocer que ahora también podemos podemos citar fuentes o referencias que vengan de las redes sociales, como por ejemplo los posts de los blogs. Tenemos muchos blogs académicos que son muy utilizados, sobre todo para las áreas disciplinares. Muchos de nuestros profesores tienen blogs académicos donde allí suben una cantidad de textos, de temas que en ocasiones ponen a disposición de los estudiantes. Entonces, si a veces nos interesa traer referencias de esas fuentes, tenemos ahora cómo poderlas citar. Lo mismo, ahora tenemos los videos de YouTube, donde también en los videos de YouTube, ustedes lo van a ver ahora aquí en la universidad, nosotros tenemos, por ejemplo, videos de YouTube que son el repositorio usado para poder incorporar nuestro Facebook Live. Los Facebook Live de las estrategias de investigación luego quedan en un repositorio de YouTube. Si alguno quisiera en algún momento tomar como referencia parte de lo que se pudiera haber hecho en algún Facebook Live temático, pues aquí tiene una manera de cómo citarlo, de cómo referenciarlo, perdón. Lo mismo estaría con el Twitter, que también ahora pues es otra ventana de una red social importante que a veces nos interesa. Lo mismo estarían los posts de los Facebook. Uniminuto cuenta
con un portal en Facebook, como les estoy diciendo, donde hay una referencia de los Facebook Live, donde se tratan, bueno, distintas temáticas y donde poco a poco los iremos invitando. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los correos electrónicos. Los correos electrónicos se han vuelto una herramienta institucional que permite una fluidez no solamente de comunicación para esgrimir comunicación, correspondencia, sino que además los correos electrónicos ahora también se han convertido en medios de comunicación para poder compartir determinadas temáticas o información que pudiera ser de interés para ser incorporada en alguno de las referentes o alguno de los textos que ustedes puedan elaborar. Entonces allí podemos ver las distintas formas de cómo la APA ahora permite hacer una citación, ¿ok? De estas redes sociales. En ese mismo orden y avanzando un poco en las distintas fuentes de información que utilizamos en ocasiones o que son referencia para nosotros, porque nos interese incorporarlas en nuestros textos académicos, están en ese orden las entrevistas, ¿sí? En el entendido que si bien citamos la entrevista, la citamos en el texto, las entrevistas no se colocan en las referencias, según la versión, una de las versiones más actualizadas de la APA. Solo que ahora la versión STAR, que es la versión 6, la que estamos incorporando, especifica que para poder hacer una citación de un extracto que nos interese una entrevista, tenemos entonces algunos datos que incorporar. El primero es el apellido, el primer apellido del entrevistador con la inicial de su nombre. Entre paréntesis tendremos la fecha de la realización de la entrevista. Seguido tendremos el nombre del entrevistado, el cargo que en este caso tiene o que lo identifica al entrevistado, y entre corchetes tenemos especificamos el extracto del audio, evidentemente que nos interesa referenciar. Muy importante, ¿qué es una referencia? Esta parte que a veces nos da tanta lata, sobre todo a los profesores, cuando tenemos que de alguna manera validar los textos o las producciones que ustedes realizan en distintas asignaturas, en los mismos trabajos de grado, en las distintas producciones donde ustedes participan, es que a veces se es bastante fortalecido del texto por sí solo, con el nivel de citaciones, pero luego vemos que no hay el espacio para poder hacer unas adecuadas referencias, esas que van al final del texto. ¿Y qué es una referencia? Bueno, pues es el conjunto mínimo de datos que permite que podamos hacer una identificación de la publicación a la cual hemos traído al texto académico que estamos realizando. Y todo tipo de fuente de información que haga correspondencia, que nos interese y que hemos traído a nuestro propio texto y que se exige dentro de las normas APA y para nosotros que toda referencia que usted haya incorporado, que toda fuente que usted haya incorporado dentro y que haya citado dentro de su texto debe haber sido referenciada. Entonces, vamos a hacer un repaso en este momento de cómo es que se hacen las referencias. Las referencias normalmente van al final, como les digo, del texto. Y empezamos con por ejemplo, que una referencia, como ya lo habíamos visto en el ejemplo al inicial, es la obra de Restrepo, en la cual en el texto
aparecía Restrepo, entre paréntesis, 1999, un extracto de una cita directa, la cual sabíamos de que era una cita directa breve porque era menor de 40 palabras y iba en comillas. Y finalmente le agregábamos el número de la página. ¿Okay? Eso dentro del texto, pero cuando nos vamos a referenciar esa fuente al final del texto, la manera como lo tenemos que hacer es que cuente con los datos mínimos. En este caso, el apellido del autor, la inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, el nombre o título de la obra, el país o la ciudad donde se dio la publicación, y seguido de 2 puntos nos da el indicativo de la editorial. Datos bibliográficos que vamos a tener en cuenta en función de las distintas fuentes de información. ¿Ok? Este cuadro es bien interesante porque es un cuadro chuletita, le decimos nosotros. Porque creería yo que si usted tiene este cuadro, pues se le haría muy fácil tener, en la medida de que usted vaya haciendo las citaciones en el texto que está haciendo, lo que usted debería es tener unos datos, bueno, esto es un tip. Usted, en la medida que vaya haciendo las citaciones en el texto, vaya abriendo un archivo que le permita tener algunos datos básicos de esa fuente. Y luego, cuando vaya a ordenar la referencia, pues entonces lo que hace sí es que va a ir a los datos que registró para darse cuenta si es un libro, un artículo de revista, una tesis, un documento de internet, un audiovisual, unas normas jurídicas, un congreso, un seminario, y dependiendo de lo que sea, entonces usted sabrá cuáles son los datos y de qué manera tienen que ir esos datos. Vamos a hacer un repaso en este momento. Cuando vamos a referenciar un libro, la manera como vamos a referenciar el libro es primero que tenemos que poner el autor. Pero ¿cómo vamos a poner el autor? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es el apellido, el primer apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre. Luego, posterior a ello, vamos a poner entre paréntesis el año de la publicación de ese libro. Seguido, ¿cómo vamos a identificar el título? El título de la obra va en, como aparece ahí en la tabla, aparece en cursiva. Eso me hace identificar que lo que estoy poniendo allí es el título de la obra. A veces las obras tienen título y subtítulo. Si tiene subtítulo, el subtítulo irá seguido de un punto y también irá en cursiva. Seguido de un punto va la edición. Si el libro cuenta con edición, puedo ubicarla. Seguido debe ir el lugar. Como ya les dije, el lugar puede ser identificado con la ciudad donde fue editado el libro o con el país donde fue editado el libro. Y luego, con 2 puntos, el último dato es la editorial. Todo libro que yo haya citado debe haberse generado desde una editorial. Por tanto, el último dato básico de un libro será la editorial, el nombre de la editorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo referenciamos un artículo de revista. La fuente que yo cité en el texto, ¿sí? El autor de esa fuente es un autor de un artículo de revista. Entonces, los datos que requiero y la forma como voy a referenciarlos son de la siguiente manera. Voy a utilizar el primer dato que necesito referenciar es el autor. ¿Cómo voy a citar el autor? El primer apellido seguido de la inicial de su nombre. Entre paréntesis va a ir el año de la publicación de la revista. Seguido va a ir el título
del artículo, solo que el título del artículo no va en cursiva. Si el título del artículo también tiene subtítulo, este también irá después de un punto y seguido y no llevará cursiva, porque es un artículo de revista. ¿Qué va en cursiva? Seguido, el título de la revista o el nombre de la revista. Ese va en cursiva. Seguido voy a incorporar el volumen de la revista. Entre paréntesis voy a ubicar el número de la revista. Y para finalizar, voy a incorporar el rango de páginas del artículo donde traje la fuente. La fuente que utilicé en mi texto, el artículo proviene de un artículo. Yo debo verificar cuál es el rango de páginas de ese artículo y eso es lo que va a ir al final de la referencialidad. Y a manera de ejemplo, vamos a citar, por ejemplo, cuando citamos una tesis o un trabajo de grado. Cuando la fuente que he citado en mi producción es de un trabajo de grado o de una tesis doctoral, los datos que debo referenciar son los siguientes. Debo referenciar el autor. ¿Cómo referencio al autor? ¿Quién me contesta? Apellido, primer apellido del autor. Ajá. ¿Qué más? Y la inicial del primer nombre. Y la inicial del primer nombre. Muy bien. Entre paréntesis debe ir el año de la publicación, del trabajo de grado o de la tesis publicada a la que usé como fuente. Seguido va el título de la tesis o el trabajo de grado y si tiene subtítulo debe ser incorporado, solo que este debe ir en cursiva. Luego, entre paréntesis, debo identificar si es una tesis. Aquí APA dice tesis, ¿sí? Dice tesis inédita de pregrado, maestría o doctorado. Sin embargo, nosotros sabemos que, entre paréntesis, si es de pregrado, deberá decir trabajo especial de grado. Si es de especialización o maestría, tendrá que decir trabajo de grado. Y si es de doctorado, tendrá que decir tesis doctoral. ¿Está claro? Eso es lo que debe llevar como referencia dentro de paréntesis. Seguido de ello, debe aparecer el nombre de la universidad o de la institución de donde es esa tesis, trabajo de grado o trabajo especial de grado. Y luego, como último dato, debe aparecer la ciudad, es decir, el lugar. ¿Qué es la ciudad? El lugar es la ciudad seguido del país de esa tesis, trabajo de grado o trabajo especial de grado. El resto de las fuentes, como se debe referenciar, se las dejo allí a su disposición. Solo tendrán que tomar en cuenta que cada casilla me indica la forma como debo citarla. Elementos que debo tomar en cuenta en la referencia. En las referencias se incluyen hasta 7 autores. Es decir, yo ya sé cómo citar dentro del texto, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos. Ahora, cuando voy a las referencias, los elementos de la referencia según las normas APA me dicen que en las referencias se incluyen hasta 7 autores. ¿Cómo se explica esto? Cuando la fuente tiene más de 7 autores, se incluyen los apellidos y las iniciales de los nombres, que ya sabemos que eso es un dato que no puede faltar, de los primeros 6 autores, ¿sí? Luego vamos a incorporar puntos suspensivos y vamos a citar el último autor de la fuente
con su primer apellido y la inicial de su nombre. A manera de repaso, cuando me traigo una obra o una referencia donde hay hasta 7 autores, la forma como voy a hacer la referencia es que debo indicar el primer apellido y la inicial del nombre de cada uno de los autores si son menos de 7 autores. Si la obra tiene más de 7 autores, entonces yo solamente voy a referenciar con apellido e inicial del nombre los primeros 6, como aparecen en la publicación. Y luego voy a establecer 3 puntos suspensivos y me voy a ir al último autor citado en la fuente y voy a escribirle su primer apellido y la inicial de su nombre. Cuando el autor es una institución o una empresa, es decir, cuando el autor es corporativo, se debe escribir para la referencia, se debe escribir el nombre completo. ¿Ok? Por ejemplo, Corporación Universitaria Minuto de Dios. O Ministerio de Ciencias y Tecnología, si me voy a referir a mi ciencia. Si fuese el Ministerio de Educación Nacional, debe ser entonces Ministerio de Educación Nacional. Otro elemento de referencia es que solo se incluyen las fuentes que fueron citadas en el texto. Usted en las referencias solo va a referenciar las fuentes que utilizó, que citó en el texto, en la producción escrita, sí, en el texto. Las que haya consultado por su cuenta, pero no las haya citado, esas no las tiene que referenciar. Cada referencia tiene un formato de sangría que se aplica desde la segunda línea de la misma. Es decir, cuando usted hace usted incorpora todas las referencias, ¿sí? Entonces usted se debe ir a formato y debe seleccionar todas las referencias que incorporó y le va a incorporar a ese formato, le va a poner sangría francesa. Ese es un truco. Y le va a poner sangría francesa 1 centímetro. Y la sangría francesa 1 centímetro le va a permitir que la primera línea vaya al margen, pero a partir de la segunda línea, si la referencia lo amerita, ella va a estar corrida lo que se cuente como 5 letras. ¿Ok? Eso es como lo exige la norma APA. Y finalmente, otro elemento de la referencia es que la lista de referencias se deben organizar alfabéticamente según los apellidos de los autores. Aquí vamos a presentar algunos ejemplos de cómo se hacen las referencias. Por ejemplo, para referenciar libros, repasamos. Primero debe ir el primer apellido del autor, seguido con una coma la inicial del primer nombre. Punto y seguido irá dentro de paréntesis el año de la publicación. Ya, mi amor, ya. Seguido va el título y si tuviese subtítulo irían en cursiva. Reviso si la obra tiene edición y si tiene edición la voy a ubicar dentro de paréntesis. Seguido voy a ubicar el lugar, que en este caso es la ciudad o el país, y con 2 puntos seguidos identifico que lo que viene es la editorial. Allí pueden ver 3 ejemplos de cómo se hace la citación de autores de libro. En el primero tenemos un solo autor. ¿Ok? En el segundo tenemos tienen un micrófono abierto.
El segundo ejemplo es cuando tengo el libro que estoy referenciando tiene 4 autores. Dentro de esos 4 autores, valga resaltar que cuando los apellidos son compuestos, no tomo como el primer apellido, sino que si el apellido es compuesto, el apellido irá completo. ¿Ok? Como es el caso aquí en una referencia, pero eso poco ocurre. Entonces tengo el primer apellido, como aparece en la publicación, el primer apellido de cada autor, seguido de la inicial del primer nombre. Como son más de un autor, coloco un punto y seguido y una coma para seguir avanzando en los otros autores. Luego, cuando he citado, recordemos que acabamos de decir que si son menos de 7 autores, debo hacer esto para los autores, ¿no? Para los 7 autores. Entre paréntesis, el año de la publicación, el título de la obra, en este caso, que va en cursiva, el lugar que en este caso es México, y la editorial es Grijalbo. Un libro como un diccionario, por ejemplo, que es un nombre corporativo, está descrito con el nombre completo y aparece en cursiva. El pequeño Larousse ilustrado. Eso solamente aplica para diccionarios, en este caso, pero son libros, se cuentan como libros. Entre paréntesis, el año de la publicación del diccionario y los únicos datos que allí debo referenciar es de qué país es la edición de este diccionario y seguido con 2 puntos su propia editorial. Vamos a repasar cómo se hace una referencia de artículos de revista. A modo de repaso, incorporamos el apellido, el primer apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre. Entre paréntesis, el año de la publicación del artículo. Seguido el título y subtítulo del artículo si lo hubiere, solo que no va en cursiva. Seguido con un punto, irá el nombre de la revista, el cual ahí sí va en cursiva, el nombre o el título de la revista. Seguido irá el volumen, como ustedes pueden ver, va en cursiva. Y dentro de paréntesis va el número el número seriado, pues el número de la serie de la revista. Y en un rango establezco el número de las páginas del artículo que estoy referenciando. Pueden ver el ejemplo. En este caso, Marina Agudelo es un apellido compuesto. Entonces aparece Marina Agudelo con la inicial del primer nombre. En este caso, el segundo autor es Fernández, que sería el primer apellido. El segundo autor con la inicial de su nombre. En este caso, es una publicación de 1978. El nombre del artículo es Adaptación, Interacción y Comunicación en el Recién Nacido y se encuentra en la revista Psicología Evolutiva que fue del volumen 12, el número 2, y el artículo aparece dentro de la revista entre la página 9 y la 22. En el caso de las tesis o trabajos de grado, tenemos un ejemplo y repasamos. Apellido, primer apellido del autor, inicial del nombre, entre paréntesis el año de la publicación, en cursiva el título del trabajo, entre paréntesis el tipo de tesis o trabajo de grado que es, o sea, identifico si es una tesis doctoral, si es un trabajo de grado, si es un trabajo especial de grado. Seguido el nombre de la institución universitaria o el nombre de la institución educativa, el nombre de la institución tecnológica de donde es ese trabajo,
seguido del lugar, en este caso, entre paréntesis, va la ciudad y el país. Y podemos ver 3 ejemplos. En el primer ejemplo vemos a Hoyos, que es el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. Este es un trabajo de grado que fue publicado en 1992, que llevó por nombre Desarrollo Evolutivo del Hombre. Entre paréntesis, sé que es un trabajo de grado. Y seguido, la institución es la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y el lugar fue en Bogotá, Colombia. El segundo ejemplo es el autor García, que es el primer apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre, que es G. Este es una tesis, la ponen como tesis de maestría, que fue publicada en el 2002. El título de esta tesis de maestría es El cambio organizacional. Va en cursiva. Dentro de paréntesis identifico si el texto, si el texto que yo estoy revisando dice en su resumen que es una tesis de maestría, de esa forma tengo que referenciarla dentro del paréntesis. Si es de maestría, pero dentro del texto dice que es un trabajo de grado de maestría, lo tengo que escribir de esa manera. Trabajo de grado de maestría, entre el paréntesis. Identifico la institución, en este caso es la Universidad Pontificia Bolivariana, y el lugar fue Medellín, Colombia. Y luego tengo un trabajo de grado, una tesis doctoral referenciada, tomada, es una tesis que está en un repositorio online, y la manera como la voy a referenciar es de esta forma: apellido e inicial del nombre. Ahí aparecen 2 iniciales, pero ya sabemos por las versiones que hemos revisado del APA que usted puede solo, y es la invitación que le hacemos, solamente utilice el primer apellido del autor y la inicial del primer nombre. Entre paréntesis el año de la publicación. En cursiva el nombre del título de la tesis doctoral. Entre paréntesis escribo que es una tesis doctoral, y como es online, digo que fue recuperada y ubico el enlace de la página del repositorio de la Universidad de Chile, de la Universidad Nacional de Chile en este caso. Aquí hay otras referencias que las vamos a pasar un poco más rápido, pero que igual le van a quedar allí para que cuando ustedes tengan esta posibilidad de que si las fuentes son, por ejemplo, artículos de periódico, aquí tienen un ejemplo de cómo se referencia. Cómo se referencia cuando lo que me traje en el texto es un capítulo de libro, ¿sí? De manera de que debo tener estos datos básicos para su referencia. Cuando me lo traigo es una norma jurídica, es decir, me traigo alguna ley, me traigo algún artículo de ley, me traigo algún decreto, es decir, cuando traigo un documento legal, ¿cómo lo debo referenciar? ¿Ok? Cuando voy a referenciar un audiovisual, ¿sí? Es decir, hice la citación de un medio audiovisual y tengo que tener claridad de cómo voy a referenciarlo. En este caso se trata de el material es una película, ¿ok? De donde se tomó un extracto. Entonces allí está el ejemplo de cómo se hace. Cuando la referencia la voy a hacer de un extracto grabado o tomado de algún congreso, seminario o conferencia. También hay formas de cómo se deben citar. Cuando la referencia la hago de alguna ponencia que cité dentro de mi texto. Aquí hay un ejemplo de cómo se debe referenciar. Y otros ejemplos, en este caso,
de cuando son referencias electrónicas. Es decir, que la fuente consultada es de la web. ¿Ok? Las fuentes consultadas de la web para libros, artículos de revistas, tesis y documentos de sitios web tienen su propia forma de ser referenciados. Podemos ver claramente cuando la fuente que me traje es de un libro que está en la web. Ahí aparece el ejemplo de cómo se cita. Cuando la fuente consultada y citada es un artículo de revista, pero ese artículo de revista no es físico, sino que está en la web. Ahí aparece la forma como debo referenciarlo. Lo mismo cuando es una tesis, ya lo dijimos, una tesis doctoral, si está descrita como tesis de maestría o trabajo de grado de maestría, si es un trabajo de grado de especialización o un trabajo de grado de pregrado. Pero aparece en algún repositorio de la web. Y lo mismo cuando son documentos citados en mi propia producción, pero son documentos que aparecen en los sitios web como por ejemplo, los institucionales o los sitios de nombres corporativos. Como pueden ver, esta es una forma de, como les decía, de cómo se hace el ordenamiento de las referencias. Si ustedes pueden ver allí, como yo les mencionaba en el tips, ¿sí? Usted lo que hace es que luego de que las haya ubicado todas, para que le queden como le exige la norma APA, si ustedes se pueden dar cuenta, esto es una sangría francesa, la primera línea está al margen, es decir, está totalmente al margen izquierdo, pero a partir de la segunda línea tiene un espaciado. ¿Sí? Entonces la manera como se hace es un poco con el tip que yo le di. Se van toman todas las referencias, se van a párrafo y en párrafo hacen la justificación con sangría francesa, la ubican a 1 centímetro y les va a salir de esta manera. El espaciado se lo ponen posterior, que diga 6, y ahí lo van a poder. Y le ponen el interlineado es sencillo. Hay otros aspectos importantes que APA nos da indicación, y se trata de la lista de abreviaturas que son aceptadas a la hora de utilizar en los textos académicos. Y tiene que ver, por ejemplo, ahí aparece la lista, cuando nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a citar edición, entonces podemos decir completo, segunda edición, o podemos referenciar con su abreviatura. Entonces, fíjense la abreviatura ahí de ejemplo. Segunda edición sería el 2 con la A minúscula, seguido de ED minúscula. Eso se refiere edición. Si es en inglés, ahí aparece cómo se referencia en inglés. Como abrevio capítulo. La abreviación de compilador que normalmente aparece cuando estamos citando libros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo abreviar compilador o compiladores? De igual manera, coordinador o coordinadores. Normalmente eso aparece sobre todo en las referencias de libros. ¿Cómo puedo abreviar editor? Edición, edición revisada y otros. ¿Recuerdan? Que cuando voy a citar en el texto y el número es mayor de 6 autores, dentro del texto debe ir el apellido del primer autor seguido del et al. ¿Lo recuerdan? Et al significa y otros. ¿Cómo puedo abreviar página y cómo abrevio páginas en plural? ¿Cómo abrevio sin fecha? ¿Cómo abrevio lugar de publicación no conocido?
cómo abrevio nombre de editor no conocido, cómo abrevio suplemento, cómo abrevio traductor, cómo abrevio volumen o volúmenes. Estas son las abreviaturas permitidas por estas normas. Cuando mi texto, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo les parece? La información sometida. Bueno, me alegra. Fíjense ustedes, cuando dentro del texto que estamos produciendo, el texto académico, voy a hacer uso de tablas, ¿sí? Tengo que ser cuidadoso de cómo voy a citar las fuentes de la tabla, o cómo voy a citar la tabla en sí dentro del texto. Las normas APA me indican que las tablas van nombradas en la parte superior izquierda, en el tipo de fuente que se usa es el time, el tamaño es 10 para las tablas, y debajo con mayúscula debe ir la inicial y el título correspondiente. ¿Ok? En este caso, ven un ejemplo allí. La tabla, que en este caso es la tabla 1, la refiero, como les digo, al margen izquierdo, identifico que es la tabla 1 y debajo de la tabla 1 el título de la tabla, solo que el título de la tabla va a llevar la primera letra, la va a llevar en mayúscula, y la citación de esta tabla va a ir en time. Se recomienda que todo el texto se haga en time, pero si usted ha usado Arial 12, que es el tamaño de la letra que se debe usar en el texto académico, en el caso de la tabla debe ir en 10. El tamaño de la fuente debe ser 10. ¿Ok? Según la norma. En ese mismo sentido, los aspectos de forma que amparan las normas APA los vamos a repasar, ¿sí? Primero, que todos los márgenes del documento que yo voy el del texto académico, deben ir en 2.54, es decir, 2.54 para superior, inferior, izquierda y derecha. Eso lo tengo que hacer cuando voy a hacerle la forma al texto, eso lo puedo predeterminar. Yo lo puedo predeterminar en el mismo momento que vaya a iniciar el texto, ¿sí? Me voy a configuración, allá arriba en la regleta, ¿ok? Y puedo personalizar los márgenes. La letra del texto que APA en esta versión 6 admitió es la Time New Roman, y debe ser de 12 puntos. Recuérdenlo bien. Cada párrafo se debe iniciar con una sangría de 5 espacios y esa sangría me la da el tabulador. ¿Ok? El tabulador tiene 2 flechitas. Arriba en el teclado aparece la tecla de bloqueado mayúscula, o sea, cuando voy a cambiar a mayúscula, y la de arriba, la que está encima de ella, tiene como una flecha a la izquierda, una flecha a la derecha. Esa, si solamente le doy una vez, esa me justifica el 5 espacios de la sangría. El texto, todo el texto que haya producido debe ir alineado a la izquierda. No es justificado, sino debe ir alineado a la izquierda. ¿Ok? Así como aparecen los aspectos de forma, como ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Está alineado a la izquierda. Las páginas se enumeran en la parte superior derecha del documento. Todo el texto debe ir numerado y esta numeración tiene que ir en la parte superior al lado derecho. Todo el texto se deja doble espacio, así como aparece aquí en las normas APA. O sea, este es el ejemplo de cómo es la forma. Entonces yo debo ir a configuración, en este caso a párrafo, para establecer de que todo el texto sea doble espacio. Cada sección o capítulo debe comenzar en una hoja nueva. Cada vez que usted inicie un capítulo o un título nuevo dentro de su producción, esto tiene que ir en una hoja nueva. Debe de estar debidamente identificado.
El espacio comprendido entre el punto final de un párrafo y el inicio de otro también es de 2 espacios. Por eso es que dice que todo el texto se deja doble espacio. El título del trabajo va en la parte superior en mayúscula sostenida a modo de encabezado en todas las hojas del documento. Bueno, hemos concluido este repaso que hemos hecho de lo que son las normas APA para la presentación de los trabajos escritos. Ahora sí, vamos a ir aquí para que lo podamos compartir. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido una herramienta de fácil uso? ¿Pudiera ser de fácil uso? ¿La conocían? Sí, señora. Sí, señora. Eso se aprende haciendo, tiene muchas cositas No, con muchos detalles. yo no la Total. conocí, está muy clara la información y pues como dice el compañero, se aprende haciendo, de verdad, porque pues es mucha información como para captarla toda de una. Entonces, pero bueno, Dios nos ayudará, o me ayudará. Claro. Hasta ahora lo estoy viendo. Está muy bien, claro que sí. Evidentemente es mucha, para quien no conoce la norma, evidentemente pues quisimos traer, y que es lo que siempre intentamos hacer, lo más básico de las normas APA, que finalmente, como ustedes, como lo vimos desde el principio, son un conjunto de reglas, ¿sí? Utilizadas para ordenar y organizar los textos académicos, ¿sí? Entonces, para nosotros, en este caso, lo más importante en este ordenamiento y en este proceso de construcción de los textos académicos es que se pueda hacer un muy buen uso de las citaciones, de las fuentes, es decir, de las fuentes que ustedes consultan, de las fuentes que no solamente consultan, sino que son las fuentes que ustedes incorporan en su texto, que citan en sus textos. Entonces, necesitamos generar desde ahora, de que ustedes en este momento están iniciando, que haya un sentido importante en relación con la citación. Reconocer que la citación forma parte de nuestra construcción, pero que tenemos que identificar la citación como una forma ética de nosotros también producir. Es decir, son mis ideas las que van a estar en esa estructura, en ese documento, pero mis ideas solitas son solamente opiniones. Entonces, mis ideas, para que se conformen en un texto académico, son mis ideas apoyadas con fuentes, que en este caso son fuentes primarias o secundarias. Y para eso es importante que tengamos claridad de cómo citamos esa fuente, ¿sí? Tenemos que tener respeto por los autores, y una manera de tener respeto por el autor que consultamos, que nos interesa, es traerlo a nuestra producción y citarlo. Porque en la medida que nosotros lo citemos, ese autor, que seguramente será un investigador seguramente reconocido, una persona que escribe científicamente o en un área específica, seguramente esa persona o ese académico que además a su vez tiene esa producción, es decir, ha hecho libros, artículos de libros, capítulos de libros, ha dado conferencias, entrevistas, qué sé yo, ha dado entrevistas en un periódico, cualquier cosa, si es un académico reconocido o es un autor. En todo caso, las citaciones, entre más usemos nosotros las citaciones, pero con el respeto a la citación de la fuente, nosotros beneficiamos a ese autor, beneficiamos a ese académico, porque universalmente o globalmente nosotros tenemos, se han establecido unas normas internacionales que en este caso son las WOS, que son sitios
Son plataformas como Voz, Scopus, ¿sí? En Colombia están los Public Desk que permiten ir haciendo una validación del número de citaciones que se van reportando para ese autor. Y eso forma unos rankings. Entonces, no sean tímidos a la hora de hacer citación. La citación debe hacerse. Lo que no debemos hacer es que nos interese, nos aparezca muy bien, muy acertado, muy asertivo, una idea, un extracto de lo que escribió un autor y traérmelo para mi producción sin identificar qué es de ese autor. Entonces, el llamado aquí es que hagamos buen uso de la citación. Eso en primera instancia. Segundo, que cada vez hagamos un ejercicio mucho más formal y por supuesto, de aquí en adelante van a aprender, pero muy importante es que escriban. También esa es la invitación que hacemos, que escriban académicamente y que recuerden que escribir académicamente es poder diferenciar, que si escribo de manera personal es solamente cuando hago como una especie donde solamente están mis ideas y mi postura, que eso es muy válido, porque si lo que me están pidiendo es eso, pues está muy bien, ¿sí? Pero si en realidad me están pidiendo, por ejemplo, un ensayo, yo ya sé que un ensayo en Génesis es para que yo confronte mis ideas, mi postura en relación con un tema específico, pero que va a ser un ensayo en la medida de que yo me apoye con alguna fuente, que apoye mis ideas en relación con una fuente. Entonces la idea es que lo hagan muy bien. Lo otro es que también no pierdan de vista que hay que referenciar, que así como me traigo una fuente para el texto, también tengo que tener su referencia y que las normas APA me indican cómo debo hacer bien las referencias. Entonces, eso en líneas generales es lo que queremos que quede, que es lo que queremos que todos hagan, que todos inicien. Y antes de cerrar esta sesión, quiero hacerles una recomendación como académica, como investigadora. Para los que no me conocen aún, pues yo soy Lucita Maruseche Cogollo, debía haber empezado por allí, y me disculpan. Yo soy la coordinadora de investigación de la sede de Cúcuta, Ocaña y Tibú, pero sobre todo me gusta investigar, soy investigadora activa. Y le quiero aprovechar el momento de este cierre para darles un consejo, una recomendación. Es importante que se abran a hacer muchas lecturas. En la medida en que vayan transitando por sus asignaturas, van a conseguir en las aulas distintas herramientas y distintos textos que van a estar allá a disposición. Aprovéchenlos. Así también como la universidad, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuenta con la Biblioteca Nacional Padre Rafael García Herrero. Esta gran biblioteca, esta red de biblioteca, también tiene su sitio, tiene la plataforma y lo más importante, tiene un vasto repertorio de temáticas, libros muy importantes que están allí también a disposición. Es decir, aquí hay una gran oportunidad para que nos permite ahora la tecnología para tener esas posibilidades de descargue, donde no hay que pagar, sino descargue de documentos, de libros, de artículos de artículos de revista, que están allí a su disposición. Así que vuélvanse ávidos. Yo sé que muchos de ustedes ingresan a nuestra universidad ya con una vida productiva en tránsito, es decir, muchos trabajan y todo, pero en el tiempo que le dediquen a lo académico para formarse bien, siempre concédanle un espacio a nutrirse con lectura. ¿Y por qué les digo esto? Porque para llegar a ser un autor de esos de que ustedes mismos aquí, como lo hemos dicho hoy, van a hacer referencia, para llegar a ser uno de ellos hay que haber escrito.
y solamente se puede escribir académicamente cuando nos nutrimos de mucha lectura académica a su vez, porque solamente nuestras ideas, que son importantes, no son suficientes para poder hacer textos académicos. Recuerden eso. Entonces, en la medida en que leamos, en la medida que leamos más lecturas disciplinares, lecturas temáticas globalizadas, de temas que nos empiecen a interesar, de temas que son muy propios de cada programa académico al que ustedes se han inscrito, de temáticas muy específicas. En esa medida, su vocabulario va a mejorar, su léxico académico se va a transformar, pero sobre todo, sus aprendizajes van a ser mucho más significativos, van a ser apropiados y sobre todo van a tener, como decía Contreras cuando estableció la importancia de la mediación en el aprendizaje de un estudiante, es que siempre la lectura nos va a permitir tener dominios conceptuales, pero también nos va a permitir tener dominios procedimentales y finalmente nos va a dar la lectura, nos va a dar dominios aptitudinales, es decir, empezamos a hacer unos antes de iniciar el tránsito universitario y seguramente ustedes hoy, 28 de julio, dentro de poco tiempo, se van a dar cuenta que la coordinadora de investigación tenía razón. Ustedes hoy 28 son unos y seguramente cuando vayan a salir de Uniminuto van a ser otros, ¿sí? Van a ser otros con una cosmovisión totalmente transformada del mundo. Así que a todos el mayor de los éxitos, ¿sí? Y espero que esta herramienta y esta pequeña presentación sea de buen uso para cuando la necesiten. Entonces voy a ponerla a disposición, ¿sí? Se la comparto a la coordinadora Dayana y la coordinadora Dayana de Bienestar Estudiantil, quien es la que organiza este curso, ella que tiene sus correos electrónicos, ella se las pasa. De igual manera, no tengo aquí la asistencia. Que alguien tenía, José, ¿tenías la mano levantada? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Es la encargada de los semilleros de investigación en las especializaciones? Bueno, yo no soy en sí la encargada, pero efectivamente necesita alguna referencia de los semilleros. Sí, para saber con quién se habla o con quién se empieza. Bueno, lo primero es que el coordinador de posgrado es el profesor José Albeiro Támara, ¿sí? Esa es la primera instancia cuando somos estudiantes de posgrado para que todos tengan en cuenta de que él es el coordinador de posgrado. Y según sea la especialización en la que usted esté, hay un coordinador de esa especialización que a su vez coordina seguramente el semillero. ¿De qué especialización es usted, José? Sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Perfecto. La coordinadora de esa especialización, que a su vez coordina el semillero Intras, es la profesora Blanca Joana Pérez. Tómalo en cuenta, Blanca Joana Pérez. Es la coordinadora del programa, de la especialización, pero además es la profesora que orienta el semillero Intras, que es el semillero de ese programa. Dana, ¿tienes alguna pregunta? Siempre a tu orden, José. Dana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Para preguntar, igual, yo soy de licenciatura infantil. Entonces, sí, para preguntar lo del semillero, ¿quién sería la encargada en este caso? Ok. Dana, la coordinadora del programa de licenciatura en educación infantil es la profesora Paola Mora. Y dentro del programa
de licenciatura tenemos 2 semilleros. El primer semillero se llama Praides y lo orienta la profesora Nancy Merchan. Y el segundo semillero es el semillero Paidos. Y Paidos. Y lo orienta la profesora Marixa Acuña. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, sí, señora. Siempre a tu orden. José, tienes la mano levantada. No, señora, estoy tratando de bajarla, pero no puedo. No hay problema. Mire, voy a tratar de, estamos grabando, evidentemente. Yo les paso, por supuesto, la presentación, pero no sé por qué tengo dudas en relación con la asistencia. No olvides, porfa, grabar la sesión. Sí, la sesión está perfecta. Efectivamente, ya, permítanme un segundo para verificar de todas maneras. Muy bien, voy a detener en este momento la grabación, no sin antes agradecerles su participación a todos los que están aquí presentes, que de todas maneras, por si acaso, vamos a hacer un repaso. Tenemos a Ana Zambrano, Andrea Cárdenas, Andreina Corredor, André Felipe Camargo, Angie Uribe, Angie Helves, Angie Patricia, Angie Villamizar, Ani Esther Rosales Mantilla, Astrid Torres, Botello Rodríguez Edinson, Cárdenas Ortiz Darly. Tenemos aquí, dice, auxiliar académica Zulma Karina Pacheco, Dayana García, Dayan Nigiret Ramírez, Dania Alejandro Ropero, Daisy Karina Pineda, Diana Ríos, Escalante Rafael, Flores María, Germán Alexis Avendaño, Heidi Hernández, Hernández Boada Julián, Hernández Zambrano. Aquí hay una abreviatura, no sé de quién es, ILMB. José Castro, José Luis López, Lázaro Tania, Lisbeth Calero, Lisney Arias, Luisa Fernanda, María Alejandra, Manuel Caicedo, Palacios Astrid, Patiño Sergio, Ramírez Jenny, Sanger Rico, William Alexander Caicedo, Jennifer Mestra, Judy Caterín. Bueno, ahora sí voy a detener la grabación